Saludamos a todos los hermanos, las hermanas, todos los amigos también que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. En esta noche, a nuestro espacio, hablemos de fe a la hora del café. No sin antes saludar a los hermanos que se están conectando, hermano Germán, Zuli, Denis, hermana Magali, Jorge, la hermana María, los hermanos pues que se irán conectando en el transcurso pues de este espacio. Hoy, como decía, llegamos al último domingo del mes de mayo, en esta serie que estamos llevando aquí en este espacio sobre el libro de Éxodo bajo el lema Dios escucha, llama y acompaña, liberación y compromiso. Entonces, hemos caminado el miércoles 14, estuvimos mirando a la zarza que no se consume, vimos ese llamado de Moisés. Y el miércoles pasado, en el libro de Éxodo, capítulo 5, libertad frente al poder, resistencia y fidelidad. Nuevas análisis que hemos hecho en estos espacios a través de este texto. Y hoy traemos el cierre con el libro de Éxodo, el capítulo 14, versículo 10. Bueno, dijimos que hasta el 31, por ahí vamos mirando y es un momento importante que es el paso del pueblo de Israel, del pueblo judío, perdón, de Israel a través del Mar Rojo. Así que vamos a ver ese texto bíblico y tendríamos el tema, el paso por el mar, fe que atraviesa lo imposible. Así que antes de leer, vamos a escuchar una, una música, una alabanza en esta noche para entrar ya en contexto. Mientras tanto, preparemos nuestra taza de café, porque el espacio se llama Hablemos de Fe a la hora del café. Yo puedo cantar canciones con mucha alegría. Yo sueño que el hambre nunca nos haga sufrir. Yo espero un mundo lleno de ríos y flores y todo porque vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir en este mundo que Dios hizo por mí. Vivir rodeado de amor, de gente buena y en paz. Sí vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir con esperanza haciendo al mundo feliz. Es por Jesús mi canción y por su amor es mi amor. Sí vale la pena, vale la pena, sí vale la pena vivir. Yo puedo cuidar el mundo que Dios nos ha dado y sueño que no haya guerras ni luchas sin fin. Yo quiero todo mi pueblo unido de hermanos y todo porque vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir en este mundo que Dios hizo por mí. Vivir rodeado de amor, de gente buena y en paz. Sí vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir con esperanza haciendo al mundo feliz. Es por Jesús mi canción y por su amor es mi amor. Sí vale la pena, vale la pena, sí vale la pena vivir. Y sí, vale la pena vivir en este mundo que Dios hizo para toda la humanidad. Así que, bueno, vamos a hacer la lectura la noche de hoy del libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10 al 31.
Y pido a algún hermano o hermana si puede leer esta primera parte. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron, ¿acaso había sepulcros en Egipto que no sacaste allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer para salvarlos, porque nunca más volverán a ver los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en el seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y sus carros y caballería, los egipcios sabrán que soy el Señor. En este momento, el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de su lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas, para los egipcios era una nube oscura, pero para los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió sus brazos sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia al Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo Moisés. Gracias, hermana Magali. Bueno, recuerden el tema de hoy, el paso por el mar, fe que atraviesa lo imposible. Y bueno, voy a dejar de compartir para que nos veamos todos acá. Bueno, ojalá pudiéramos encender las cámaras. Recuerden que esto va a ser
colgado en el canal de YouTube, así para que también los vean. Bueno, hay 5 preguntas que voy a dejarlas aquí antes de darle la palabra a ustedes para que comencemos a analizar el texto que leímos hoy. Primera pregunta, ¿qué emociones perciben ustedes en el pueblo al ver que el ejército de Faraón se acerca, ¿verdad? ¿Qué emociones se perciben cuando el pueblo ve que el Faraón se acerca persiguiéndolo? Segunda pregunta, ¿por qué creemos que el pueblo ante el peligro prefiere volver a Egipto? ¿Por qué creemos que el pueblo ante ese peligro ellos prefieren volver a Egipto? Tercera pregunta, ¿cuáles son nuestros mar rojos hoy? Esos momentos que parecen imposibles de atravesar. ¿Cuáles serían esos mares rojos? Cuarta pregunta, ¿qué significa para nosotros hoy que Dios abre caminos donde no los hay? ¿Qué significa eso, verdad? Que Dios abre caminos donde no los hay. Y quinta, como para detonar un poco más hoy. ¿Creemos nosotros que ese paso por el Mar Rojo fue un hecho histórico, literal, o una narración simbólica? ¿Sucedió o no sucedió? ¿Qué creemos nosotros? Así que dejo estas preguntas así como para detonar hoy así el ambiente y bueno, recuerden, ¿qué Yo emociones creo, perciben? Franklin, que esa última pregunta es como una inquietud, más bien no es una pregunta, porque es una inquietud, porque no sabemos si en verdad ellos atravesaron o si es algo que, que es una narración. O sea, Bueno, aún no tenemos esa parte. bueno, está esa pregunta ahí. Así que bueno, vamos a ir abriendo y vamos a ir mirando cómo vamos contestando ahí. Recuerden que siempre es desde nuestra visión, de nuestra interpretación, nuestra percepción, nuestro acercamiento al texto. Así que voy a darle el paso a nuestra hermana Denis para que ella inicie en este primer acercamiento al texto. Hermana Denis. Bueno, hoy no me veo porque estoy en el balcón y no he prendido la luz. Pero este texto, como decías tú, qué emociones nos traen. En el primer momento ellos muestran miedo y justamente por el miedo y por el mismo instinto de supervivencia es que ellos dicen que prefieren estar en Egipto como esclavos a estar allí en el desierto. En esta versión que leímos ahora, es diferente un poco a la de la Reina Valera. En la de la Reina Valera me llama mucho la atención que cuando Dios le dice a Moisés que vayan, le da un sitio específico para ir frente al mar. Le da muy detallado ese espacio donde deben reunirse y donde deben ir. Igualmente, hay una repetición de la parte donde él dice que, donde Dios manifiesta que él se encargará, como quien dice en otras palabras, de los egipcios y que mostrará su poder como nuestro Dios. Eso se repite como en 3 momentos distintos. Entonces, miren ustedes que allí hay muchas cosas involucradas, porque el miedo es una reacción natural de nuestra. Incluso es una reacción de supervivencia en muchos momentos. Y aquí este pueblo estaba todo pendiente. Vienen los egipcios detrás de nosotros y aquí está el mar y para dónde cogemos. Pero con ese Dios tan maravilloso
como es, y tan fiel, tan misericordioso, cumple sus promesas. Él dijo que los iba a salvar, él abre caminos, y allí no había camino, pero él lo abrió y le da las indicaciones a Moisés, sí, haz esto, haz lo otro, y sopló un viento, secó la tierra, pasaron en la tierra seca, entre dos paredes de agua, y todo está negro, todo está oscuro, no sé por dónde cojo, pero de pronto se abre una puerta, porque acuérdense que la nube era oscura para los egipcios, pero clara para los israelitas, y se solucionan las cosas de una manera que ni por ahí se nos había ocurrido. Entonces nuestros mares rojos son constantes, esa es nuestra sal de la vida, pero lo importante es que estemos pendientes, como decía Moisés, que confiaran en el Señor. Eso es lo que necesitamos, estar confiados y seguirlo y obedecerlo para poder seguir adelante y pasar ese mar. De lo contrario, nos quedamos ahí enredados como lo es. Ese es mi comentario en este momento. Los dejo para que ustedes compartan también. Gracias. Bueno, ya detonamos acá. Enfatiza la hermana Denis en el miedo, ¿verdad? El miedo del pueblo también como algo natural. Y bueno, y también esa tentación de volverse atrás. Lógico, tenían el terror a la persecución. Y creo que también el texto nos revela la fragilidad en la fe del pueblo y esa nostalgia que ellos tenían, dice, una nostalgia por la esclavitud, algo que ellos conocían Totalmente. frente a algo incierto que era la libertad. Bueno, listo, hay como ¿qué Franklin, más? otra cosita, lo que pasa es que también al respecto viendo bien la primera pregunta, eh, los egipcios, cuando Jesús los libera del faraón, eh, ellos, cuando Jesús mandó a Moisés a liberar a su pueblo, ellos no confiaban mucho en él, porque pusieron, como dice uno, muchas barreras, muchos peros, muchos pros, muchos contras, a dónde nos llevas, qué camino vamos a coger, cómo vamos a hacer para alimentarnos. O sea, ellos hacían tantas preguntas que tanto así Moisés les dice que deben de confiar en su Dios, porque para eso fue que Jesús o Dios lo envió a él para liberar al pueblo israelí. Y tantas fueron las cosas que pasaron que hasta que llegó donde se abre el mar rojo, el mar por donde ellos pasaron, para que para el pueblo ser liberado. Ya. Entonces, al principio no tuvieron fe, fue falta de fe, porque ellos no creían en lo que estaban haciendo. Y aún así, siguieron el camino hasta llegar a donde Jesús les había prometido. Hacia Zulia, digamos, tuvieron una fe muy frágil para confiar en eso. Bueno, ¿qué más? Sigamos en estas reacciones sobre este suceso muy conocido, pero bueno, que acá podemos seguir analizando. ¿Quién más quiere? Franklin, Andrés. a mí me parece pues que es un relato un poquito mitológico. Bueno, tengamos en cuenta pues que lo que yo dije hace 8 días, que Moisés no estaba aprobado por el pueblo como líder, sino que era Aarón el líder. A pesar de que la tradición judía no menciona a Aarón como líder de pueblo hebreo, Aarón fue el mediador entre Aarón y el faraón para que el pueblo fuera sacado de Egipto o se le permitiera salir de Egipto. Ahora, tengamos
cuenta que sí, o sea, la causa por la cual, perdón, la causa por la cual salió el pueblo hebreo de Egipto no fue porque el faraón lo permitiera, sino por las plagas y la mortandad que produjeron las plagas en Egipto. Hubo una masacre. Ahora, y por esa masacre que hubo, el faraón decidió que se fueran de ahí. Los israelitas eran un peligro para Egipto en ese momento. Después, él recapacitó y dijo, y entonces yo me voy a quedar sin mano de obra. ¿Ah? Y entonces mandó por los israelitas. Pero hay un suceso ahí mitológico en esa narración ahí entre el momento en que los hebreos salen de Egipto y llegan al Mar Rojo. No se sabe a qué sitio del Mar Rojo llegaron. La Biblia no lo describe. La historia tampoco lo dice. No se sabe. Hay varias versiones acerca del cruce del Mar Rojo. Y acuérdense que no solamente fueron hebreos los que salieron de Egipto, sino que habían poblaciones de otras culturas, de otras naciones, que también salieron entre los hebreos liberados de la esclavitud. Es que cuando Faraón dijo, no, que se vayan todos se fueron. Y no se quedaron, no se fueron solamente los hebreos, se fueron todos los esclavos. Habían sirios, habían cananeos, habían muchas nacionalidades. Y también había egipcios ahí. Y muchos de los hebreos habían adquirido las costumbres y la cultura, habían abrazado la cultura, la nacionalidad egipcia. Sobre todo ciertos personajes que se habían convertido en capataces de los mismos hebreos, ¿no? Entonces eran esclavos sometiendo a esclavos, ¿no? Para ayudando a los amos. Y entonces esas personas recibían ciertos privilegios. Esos eran unos, o sea, ellos también eran líderes dentro del todo ese mundanal de gente que salió de allá de Egipto, ¿no? Eran también líderes. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de gente y solamente dos personas, eran Aarón y Moisés, eran los que se encargaban de liderar la marcha y decir, vamos por aquí. Lo de la nube, no sé si pasó. Lo del cruce, lo de las dos paredes de agua, no sé si pasó. Yo realmente creo que hay un poquito de mitología ahí, un poquito de, porque tienen que, porque es una parte donde pesa mucho la parte teológica, teocéntrica, el poder, se quiere demostrar es el poder de Dios y la forma como Dios camina con el pueblo esclavo hacia la libertad, ¿no? Y cómo él se manifiesta activamente en ese caminar. Eso es lo que quiere demostrar el texto en ese momento. Que Andrés trajo un tema interesante diciendo que el texto puede ser corte mitológico y bueno, habló sobre pues lo del faraón que estuvimos tratando en la clase, el encuentro pasado, cómo que al final la idea del pueblo de Israel no era salir, sino era ir a adorar a su Dios y bueno, todo lo que
con la consecuencia que trajo todo eso con relación a la reacción del faraón. Y recuerde, cuando hablamos de algo mitológico, no quiere decir que sea falso o que no haya ocurrido, sino que lo mitológico es una manera como el hombre quiere explicar un acontecimiento que a veces es inexplicable. Entonces, la lectura o la narración mitológica nos quiere ubicar en eso. Y bueno, ya ahorita más adelante vamos haciendo, dándole unos tips en relación a lo que dice la arqueología, los hallazgos científicos sobre ese cruce del Mar Rojo, si fue o no fue. Pero bueno, sigamos eh, en este explorar ese texto. Profe Germán. Yo he leído el texto desde antes y me puse a pensar, tiene que ver eso con nuestra realidad colombiana. Estamos en una realidad donde hay mucho miedo, muchas incertidumbres. Es un escrito, un relato del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué nos dice a nosotros? Es que Dios abre los caminos. Hubo ese relato, esa interpretación de ese relato, puede ser místico o no, eso no es lo que menos interesa. Lo que más nos debe interesar en cualquier, y no hay situación más compleja en este momento que la situación. Hijo de Dios, en este momento que estamos viviendo de tanta incertidumbre, miedo y terror frente a la incertidumbre del futuro. En lo que hay que hacerlo de menos. Lo que importa aquí es saber cuándo que nos llega a nosotros y que nos dice, principalmente, creo yo, que Dios siempre está con nosotros y que lo que tenemos que hacer es simplemente confiar y no oír, atención con esto, no oír esas voces disidentes que defienden el consumo, que quieren vivir esclavos de lo que la sociedad les falsos, que una sociedad como la nuestra quiere promover. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como lo hemos insistido muchas veces, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. Pensando en nuestras propias vidas, a veces Dios nos está llamando para salvarnos de algo, para decirnos, hey, mira, yo estoy aquí, escúchame, me estás pidiendo ayuda y ya te la estoy dando, pero no me escuchas. ¿Qué te pasa? Dale para adelante, no te quedes ahí en lo ya conocido, avanza, sigue porque yo estoy contigo. Así sea en todo aquello que se ve tan fuerte en la naturaleza, yo lo puedo derribar para ti. Continúa, este es el camino lo abro yo. Para mí no hay imposibles, para mí nada es difícil. Si sea el Mar Rojo según la historia escuchada, leída, o sea para nosotros cual cosa que sea impedimento para avanzar. Nos quedamos ahí por el miedo, nos quedamos ahí y preferimos devolvernos para estar seguros en lo, así sea malo o conocido, pero nos quedamos ahí porque no conocemos otra cosa sino eso. Entonces, creería que cada vez que leemos un libro y seguimos leyendo otro, vamos a encontrar siempre el que tenemos a nuestro buen Dios que siempre está con nosotros, que no nos deja, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Para Él no hay imposibles y somos nosotros los que a veces vedamos nuestro camino y nos ponemos esas cortinas de humo para no seguir, para no avanzar o para escuchar las otras voces que nada nos ayudan. Creo yo más bien que es esto lo que puede estar pasando y lo del Mar Rojo pues también puede ser algo simbólico o no, o pienso más que es como para demostrarnos en esa lectura de abrir el Mar Rojo y luego pasar ellos sobre los secos, es que así puede hacer Él con nosotros.
en esas situaciones en las que nos encontramos. Con nosotros también lo puede hacer nuestro buen Dios. Ese es mi aporte. Gracias, mi hermana Magalis. Bueno, creo que hay unas reacciones interesantes sobre el texto, pero sí es esa, ¿verdad? Cómo este texto de un pueblo, de una experiencia de un pueblo lo podemos traer a nuestra realidad. ¿Cuáles son esos mares rojos por vencer? Lo decía, ¿verdad? Los miedos a superar, a vencer. Y que a veces, qué voces a veces estamos escuchando que nos hacen eh, volver a donde, como lo decía la hermana Magali, a donde nos sentimos que es nuestra zona de confort y no queremos avanzar, no queremos salir de ahí, ¿verdad? Entonces, o de pronto no reconocemos el liderazgo que quiere llevarnos a tierras nuevas y no lo aceptamos, no lo reconocemos. Entonces creo que el texto sigue abriendo hoy ese paso por esos mares rojos que a veces que se nos ponen al frente, que debemos cruzar. Sí, nos encontramos con un pueblo con miedo, un pueblo con esa tentación de volver, pero también nos encontramos con un líder, un Moisés, con una respuesta firme, que calma y que le da confianza al pueblo en ese Dios, un Dios, y bueno, que solamente pues quiere que avancemos, quiere que sigamos adelante para que pueda revelar el propósito para nuestras vidas. Entonces creo que la nube, bueno, aquí puede haber muchas simbologías que, interesantes que nos dan esa muestra de esa presencia de ese Dios en nuestras vidas. Jorge. Gracias, pastor. No, este es un relato muy potente. Yo creo que de los relatos más trascendentales de la Biblia, tanto así que la fiesta principal del pueblo judío hoy es la Pascua. Pascua. Incluso Jesús en la última cena estaba festejando la Pascua, pero con el nuevo pacto ya, que Él es el artífice y el consumidor de la salvación. Tanto así también que ese acontecimiento lo vuelve a remarcar en Hechos 7, en Hebreos 11 y 1 Corintios 10. Hace una alegoría que Jesucristo es la roca, que cuando golpeaba a Moisés la vara salía agua, el maná, bueno, todos esos detalles de la travesía de los israelitas y de otros pueblos que también fueron en la parte de esa liberación. Entonces, eso es lo que significa ese relato. A partir de ese entonces, es prácticamente un relato fundacional de ese pueblo también de la religión que es el judaísmo y más tarde el cristianismo. Porque si volvemos a 2000 años atrás, no había judíos hebreos solamente, sino también habían conversos. Conversos y que era, según algunos historiadores dicen que era el 10% del imperio romano, que no es poca cosa. Entonces, ¿por qué esos romanos o esos romanizados griegos, muchos griegos, abrazaron esa fe? Porque era una fe de libertos. Muchos esclavos se convertían a la fe cristiana, o perdón, a la fe judía, porque proclamaba libertad. Ya, y cuando llega Pablo y los apóstoles a proclamar esa libertad que por parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el responsable de eso, de esa liberación tanto en Egipto hace 5000 años como hace 2000, ellos abrazan esa fe. Ya, y eso fue tan poderoso que el Imperio Romano tuvo que ceder esa captación de creyentes tan fuerte a pesar de la persecución. Ese fue otro tema que hablamos en otro momento, como cuando hay una fe tan potente y a pesar de eso el mundo trata de silenciar, esa fe se vuelve más fuerte. Entonces lo que no pueden con la violencia lo hacen con la seducción. Entonces empieza a hacer otra estrategia para que la fe se diluya. Muy bien, y sí, tú tienes razón. Me acuerdo un pasaje en Primera de Corintios, como enlazándolo un poquito con el Nuevo Testamento de los 10, donde Pablo interpreta el evento de esta salida y de la nube
lo interpreta como una especie de bautismo. Decía él que el paso por el Mar Rojo se convierte en un símbolo de un nuevo comienzo, de la salida de la esclavitud hacia la vida plena. Ya, como también lo ocurre en Cristo, ¿verdad? Conocer a Cristo, él dice, las cosas viejas pasaron, las cosas, aquí, las cosas son hechas nuevas. O cuando él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Es decir, es hora de que cambien las perspectivas, de que cambie su manera de pensar, para que su manera de vivir cambie. Entonces, es algo parecido a lo que está pasando aquí. Los israelitas, en cierta manera, tienen que cambiar su manera de pensar para poder asimilar su nuevo estado que estaba por llegar, que era ser libres. Entonces creo que es, como tú dices, un Hay texto muy un potente. último detalle, disculpe. Ah, no, no habías terminado. Yo Perdón, Jorge. creo que sí, 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 era el último tema, que ya estamos cortos de tiempo, lastimosamente. Sí, El nos tema emocionamos. del Mar Rojo, yo creo que fue el mar, porque está mencionado muchas veces en los Salmos, en el Nuevo Es, Testamento, que habla del mar. Entonces, si hay una evidencia, no prueba, evidencia de que no es una cienaguita, un arroyito, porque mismo el relato tiene su especie de sentido. Si como un cuerpo solamente ese cuerpo de agua puede formar esas columnas tan altas para que todo un pueblo pase. No puede ser una ciénaga, no puede ser un cuerpo de agua pequeño, tiene que ser el mar. Y segundo, si fuese una ciénaga, el ejército egipcio hubiese atravesado. Pero el lugar era pantanoso, el lugar era pantanoso. Y por otro lado, lo de los tamaños de las olas, eso responde más bien a lo que presentan las películas. Eso no fue así, no fue No, así. pero bueno, ahí en el texto habla de Hay mucha columnas, imaginación habla de también en el... dos columnas, paredes de agua. No bueno, es eso lo esencial, para mí no es lo esencial. exacto, Lo esencial exacto, es que frente a cualquier circunstancia Dios está con nosotros, pero exacto. tenemos mucho miedo. Tenemos que aceptar que Eh, tenemos miedo, y que esos miedos a veces tenemos miedo. y que esos miedos a veces nos hacen es retroceder, ¿verdad? O Por eso mismo, quedarnos a ¿quién no quiere hacer nada. atravesar? Por Entonces eso mismo, o quisiera, sea, perdón, que, Jorge, disculpa, quisiera dar, es que si te tuviéramos miedo de atravesar una ciénaga, o sea, no tiene lógica. No tiene lógica que atravesar una ciénaga, tiene que ser el mar, que más profundo claro, podemos bueno, morir, y sin quiero embargo dar, Dios perdón, intervino. quiero dar unos datos aquí que tengo acá, unos apuntes. Bueno, debemos entender también que la falta de una evidencia de algo no es que sea una falta de ausencia. Puede que de pronto sí se haya sido en el mar y evidencias no se van a encontrar. Recuerde que el mar es turbulento, nunca está quieto, entonces una prueba física no se va a dar. Algunos investigadores dicen que de pronto fueron unos vientos fuertes, otro dice que el lugar del cruce podría no haber sido el Mar Rojo como se conoce en la actualidad, sino que en el hebreo el texto dice Yun Suf, que significa o que traduce mar de juncos, así como dijo el profe Germán, que puede ser una región muy pantanosa del norte de Egipto. Entonces podríamos tener algunos indicios de ahí. Que no se han encontrado campamentos, bueno, no se ha encontrado, la arqueología no ha encontrado nada, pero lo importante del relato es que el éxodo ha dejado una huella enorme en la fe de Israel. Tú lo dijiste, a partir de ahí se conmemora cada año la Pascua judía, el inicio, lo nuevo que viene. Entonces creo que la esencia de nosotros ahora no es sí sí o sí no, sino la esencia, lo decía Germán y lo ha recalcado, es cómo encontramos la riqueza a través de este texto, cómo lo aplicamos a nuestra realidad colombiana, donde hay muchos faraones, donde hay muchos mares por cruzar, donde hay muchos miedos también por vencer, donde hay muchas situaciones donde tenemos que cambiar el paradigma, ¿verdad? Entonces creo que esa sería cuando nuestras fuerzas se agotan y los caminos parecen cerrarse, Dios actúa tal vez con
Tal vez no siempre como esperamos nosotros, pero sí con poder y fidelidad. Me quedaría yo con esa frase ahí. Bueno, este tema, esto está bueno. Y se nos acabó el tiempo. Ahora cierre Bueno, Franklin, exacto, la se nos verdad es que, permíteme, sí estoy de acuerdo con lo que dices. Dios actúa, claro que sí actúa. Porque ante todo, yo no sé si yo te comenté, y yo creo que tú también lo comentaste una vez en un culto que estábamos, cuando yo te comenté que a mí me habían dicho que yo no podía tener más hijos. Y mira la maravilla de hijo que me mandó a Samuel David. Yo nunca me lo esperé. A mí me decían que ya yo no podía tener más hijos por mis problemas de presión, por el problema mío de tiroides, por el problema mío de la prolactina. O sea, me sacaron tantos problemas que todos se curaron y mira dónde estoy. Un hijo maravilloso, una hija magnífica como Nicole. O sea, ¿qué más le puede pedir uno a la vida y a Dios si tenemos todo lo que, o sea, cosas que agradecerle? Darle gracias por la salud de nuestros hijos, de nuestra familia y que estamos vivos, porque tantos obstáculos que pasamos también por la pandemia, esas fue muchas cosas que nos afectaron también. Y que te puedo decir que yo fui una de las afectadas porque después de 3 meses que yo tuve al niño, caí con COVID, que gracias a Dios al niño no le dio, a Nicole no le dio. La afectada fui yo. Y aquí estoy contándotelo. Pero yo estaba bastante cogida con el COVID. O sea, esos son los milagros de la vida. Y uno como cristiano tiene que tener fe y tiene que creer en Dios, que Dios sí existe, aunque tú no lo puedas ver, pero sí lo puedes sentir. Puedes ver tantas cosas maravillosas. Todo gira alrededor de él. Así es. Gracias, Zuli, por compartir. Y bueno, qué mejor cierre que con este testimonio de poder y fidelidad de Dios que actúa en medio de nosotros y nosotros. Y vamos a quedarnos con dos preguntas para seguir reflexionando en este tiempo hasta que nos veamos en la próximo miércoles. ¿Cuáles son hoy nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestras opresiones? ¿Cuáles son esos bloqueos que tenemos? ¿Nos atrevemos a caminar cuando el agua aún no se ha abierto? ¿Ya? Entonces creeríamos que nos quedamos con eso, con esa. Entonces entendamos que Dios no solo escucha el clamor, también abre camino en medio del mar. Entonces con eso cerramos e iniciamos un momento de oración, de acción de gracias en esta noche, o a no ser que algún otro hermano quiera decir otra cosa para cerrar ya este espacio. Creo que estos espacios nos están dejando desprovocados, ¿verdad? Quisiéramos que se alargaran más, pero esa, esa es la idea, si no, hermana Denis, que sigamos disfrutando el café y hablando de fe a esa hora del café. Yo le voy a dar mi aporte. ¿Sí? Más allá de que si fue exactamente como está escrito, como lo dejaron, lo importante es lo que revela Dios, que Él libera, que Él es fiel, que Él abre camino, donde a veces uno no cree que no hay caminos con luz, donde antes había esa opresión, ¿cierto? Sobre todo la fe que tienes tú es la que te va a hacer caminar en medio de la oscuridad, aún en medio de tanto miedo que tú puedas tener. Ya, porque en la vida nosotros atravesamos muchos mares rojos, mar de enfermedad, en familia, del medio en que estamos viviendo, en todo lo que estamos en estos momentos. Hay muchos mares rojos que estamos atravesando. Y no saber cómo resolver eso es una duda, pero ajá, ahí está la esperanza de que hay una cura, que estamos rodeados de problemas, pero que tenemos fe y que vamos a salir adelante. Que eso está ahí, no lo podemos quitar, ¿cierto? Cierto. Amén. Y Así Dios que abre bueno, camino donde así es, ¿verdad? Con y Dios fe, sí ve la salida.
Dios ve salida, aunque nosotros no la estemos viendo, pero Él sí la ve. Tarda, pero no olvida. Así es, Adi. Y es como como dice la frase de una canción que cantamos en nuestra iglesia, y andaremos por el mundo con fe y esperanza viva. Así que damos gracias a Dios por este espacio donde seguimos y seguiremos hablando de fe a la hora del café. Y bueno, en el próximo encuentro, el próximo mes, vamos a cambiar de libro, ya no vamos con el libro de Éxodo, vámonos ahora con el libro de Génesis. Nos vamos al Bereshit, nos vamos al principio. Así que tendremos otra sesión, otra temática, la cual vamos a seguir tratando en este espacio. Así que en esta noche simplemente queremos cerrar con un momento de oración. En este momento queremos hacernos solidarios, solidarias con nuestros hermanos y hermanas que están pasando un momento difícil por salud, por su economía, familiar. Nos hacemos solidarios y solidarias. También queremos orar por las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube por, por cualquier situación que están viviendo, están pasando. Así que abrimos el espacio en este momento de oración y quisiera que dos hermanos me ayudaran en esta oración. Ellos iniciaran la oración y yo terminaría. Entonces le pediría yo al hermano Germán que hiciera una oración, la hermana Magali hiciera la otra y yo cierro el espacio en esta noche por nuestra iglesia, nuestros hermanos, por la situación también de nuestro país, por las personas que también nos ven a través de este canal. Te damos gracias, bendito Dios, por estos espacios que tú nos proporcionas para ahondar más en tu palabra que nos puede traer a nuestras propias realidades. Te damos gracias por el día que nos has regalado, porque así como a mí, a todos y a cada uno de nosotros, esta mañana nos llamaste, nos despertaste, nos levantamos y hasta esta hora hemos sacado adelante las tareas que cada uno de nosotras y nosotras tenemos, Señor. Pero también nos mueves a pensar en nuestros hermanos y hermanas de la comunidad, pero también del trabajo, pero también de los vecinos, pero también de los amigos, pero también de la familia, que hoy están padeciendo de tantas situaciones difíciles, Señor, en el cambio del tiempo, en la falta de recursos económicos, porque no hay empleos, porque a veces no creemos el uno en el otro, porque la misma situación del mundo en general y de nosotros los colombianos es tan incierta que nos hace dudar, Señor. Pero tú estás con nosotros y tú nos estás diciendo, cree en mí, confía, que yo cuido de ti. Por eso, Señor, te doy gracias en este momento en el que estamos aquí reunidos por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, porque tú nos llenas de lo que solo tú, Señor, nos puedes llenar. En el nombre de Jesús, amén. Y Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tenemos de sentirte en medio nuestro. Con tu palabra tú nos inspiras para vivir mejor la vida y acompañar a otros también en el goce de la vida. Por eso oramos también por aquellas personas, como mi hermana Magali lo ha dicho, que se encuentran limitadas en su salud. Creemos que tu voluntad es la mejor, aunque a veces, Señor, no la aceptamos de buenas a primeras. Pero te damos gracias por este momento donde hemos tenido oportunidad de compartir contigo lo que fue la experiencia de ese pueblo en el pasado, que tristemente no es la experiencia del presente.
Ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres que tengamos vida y que la tengamos plenamente, con justicia, para que haya paz. Amén. Señor, te damos gracias por este espacio, por esta palabra que hoy compartimos, que hoy aquí trajimos para seguir nutriendo nuestro conocimiento, pero también nutriendo nuestra fe. Gracias por las personas que nos siguen a través del canal de YouTube. Gracias por sus vidas. Te damos, Señor. Te pedimos que tú obres a favor de ellos y de ellas, que mires la situación por la cual están atravesando, que tú puedas, Señor, traer alivio, que puedas abrir caminos en medio de la opresión, en medio de esa barrera que quiere colocarse enfrente de ellos, que puedan escuchar tu voz y no las voces que les dicen que no se puede, que no hay, que no habrá. Que escuchen la voz tuya, Señor, una voz de confianza, mirándote a ti, de que tú abres caminos donde no los hay, Señor. Padre, gracias te damos, te pedimos, Señor, que a todos y todas nos ayudes a tener esa fe para atrevernos, para atravesar lo imposible. Esa fe, Señor, para creer que tú obras en medio de las situaciones complejas, que estás tú allí tomando nuestras vidas. Oramos en especial en esta noche por la vida de nuestra hermana María Ursola. Te pedimos que la restaures, que ella pueda encontrar en ti el refugio, pero también sentir que tú la alivias y la sanas, Señor. Abrázala, Señor, como esa niña de tus ojos, Padre, te lo pedimos, que la tengas en bien. Al igual que las familias de nuestra comunidad que están pasando por momentos difíciles, te pedimos que les ayudes, les sostengas, que en medio de esa situación puedan encontrar ese camino que siempre los conducirán a ti. Gracias por este mes que ya está culminando. Gracias por todo lo vivido. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, porque tu compañía ha sido fiel en cada momento. Y te pedimos ahora que derrames bendiciones para todas las personas que nos ven a través de este canal, a las que estamos aquí presentes, conectados, Señor, y que podamos siempre estar agarrados de tu mano. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la invitación es para el próximo miércoles que nos conectemos en este espacio, hablemos de fe a la hora del café. Recuerde, vamos a tener otra serie basado en el libro de Génesis. No siendo más, bendiciones, gracias a todos y todas que se conectaron. Dios los bendiga. Chao, chao.